Les damos la bienvenida al podcast de Crónicas Goomba. En esta ocasión estamos en nuestro podcast que 130 es. Sí, señor, es un múltiplo de 5, entonces es el 130. Perfecto. Quiere decir que hoy no traemos un juego como tal, sino que escogimos algún otro tema y también es un espacio para contarles a ustedes qué hay en nuestra página aparte de estos podcasts. Como siempre, está con ustedes Víctor Dalos. Buenos días, tardes, noches, según nos escuchen. Y César Rivera, a mí me encuentran en redes como @Flagstad. Un saludo para todos. nos vamos a quedar escuchando algo de pronto de los juegos que tenemos en la página. Los vamos a dejar escuchando la canción de la etapa inicial, La Ciudad, de la banda sonora de Capitán Comando para arcade. Bien, entonces vamos a empezar como siempre hablándoles sobre nuestra página web, qué reseñas escritas tenemos. Y el primer juego de estos, ¿cuál es, César? Bueno, primero recordarle a todos que pueden visitar nuestra página web en www.cronicasgoomba.com. Es una sola palabra pegado y recuerden, Goomba es Goomba, como el enemigo de Super Mario Bros. Y el primer título es un juego que se publicó para Sega Genesis, la secuela de un título muy famoso. Este incluso lo reseñó Víctor. Estamos hablando de Golden Axe 2. Correcto, ya tenemos la primera entrada en la página. Un beat'em up, hack and slash. Es un juego de estos de ir con tus amigos a golpear a todos los monstruos que se te acerquen. Y pues, a ver, es un juego mítico, sobre todo por su ambientación. Para quienes recuerden esas películas de Conan el Bárbaro, como que trae mucha de esa inspiración, en donde hay un gran guerrero con una espada y hay un enano con un hacha y hay una amazona que lanza también hechizos mágicos al igual que sus compañeros. Y el tema aquí es sencillamente recorrer escenarios, enfrentarnos a todos los enemigos que vengan, dándoles muchos golpes. Se puede jugar, en este caso en la versión es únicamente para Genesis, a diferencia de la primera que alcanzó a salir en arcade. Esta solo salió en Genesis, es para 2 jugadores. Es un juego muy divertido, pero también es un juego que es un producto de su época, porque digamos que le fue muy bien a la primera entrega en Genesis, entonces decidieron correr a sacar el segundo y se nota mucho la repetición. Eso pasaba mucho en esa época de los 8 y de los 16 bits. Si algo tenía mucho éxito. Esa época tenía dos situaciones. O el segundo juego era prácticamente una expansión del primero, o decían, no, vamos a reinventar de nuevo la rueda, y entonces Zelda ya no se juega desde arriba, sino se juega desde el lado. Y así pasaba con mucho. Castlevania ya no es un juego de acción, ahora es un juego de rol, y Metroid ya no. Entonces reinventaban de nuevo la rueda, o cogían exactamente lo mismo que había antes, le ponían un poquito más de cosas, unos escenarios nuevos, cambiaban la historia. Y el número 2. Correcto, este juego es esa versión, es ese caso en donde prácticamente se siente como una expansión del primer juego. Retomaron mucho los escenarios, los personajes, los movimientos especiales, los enemigos. Se inventaron otra historia muy como sacada de la manga. Ahora el nuevo malo es este, porque ese fue el que se le encontró la Golden Axe. Y vamos a darle. A mí me gusta un poquito más el primero, por la variedad de personajes y por algunos escenarios. Este segundo es bastante bueno, pero también son muy difíciles. Este lo consiguen en muchas partes. Golden Axe 2 lo consiguen en las compilaciones arcade que hay, en PC, en muchas compilaciones de diferentes plataformas, en la consola mini de Sega. Entonces es un juego muy fácil de probar, no es muy largo, en cuestión de 1 hora lo pasas sin ningún problema, pero sí es algo difícil. Sí, este es uno de esos definitivamente. Vale la pena probarlo, pero si por ejemplo quisieran rescatar un cartucho original, uy no,
de pronto no se vayan hasta allá. Ujú. Como dato curioso, el juego original, Golden Axe, tuvo una secuela que no se llama exactamente Golden Axe 2 para arcade. Se llama Golden Axe, la venganza del malo de la primera. No me acuerdo el nombre exactamente del juego. Pero esa es una secuela, y es una secuela en forma en arcade, que salió creo que incluso un par de años después. Este es más como, hey, pues, más Golden Axe, pero ahora para la Genesis. Correcto. Ujú. Listo, con esto pasemos al siguiente. Yo tengo aquí que es un juego de PC. Sí, señor, y además es un juego que reseñó un invitado. Entonces, pues primero, para agradecerle a Juan C. Gómez, que nos ayudó escribiendo esta reseña. Este es un título de aventura, una aventura gráfica con gráficos ya poligonales. Salió en el año 2003. Se llama The Black Mirror, pero no tiene pues nada que ver con la serie porque la serie salió muchos años después. Y es un título un poquito extraño porque primero pues salió cuando ya el género no estaba en su época dorada. Correcto. Hay que recordar que los juegos de aventuras gráficas para PC fueron muy populares a finales de los 80s hasta más o menos mediados de los 90s. Entre LucasArts y Sierra Online producían cualquier cantidad de juegos de aventura. Estos son esos juegos que uno con el mouse selecciona los objetos y le da las opciones que si quiero hablar con la persona o ir a tal parte o mezclar objetos o utilizar objetos con la de esta, y eso le va a uno abriendo otras opciones y le va progresando la historia poco a poco. Ese es el género de aventuras en general y fue muy popular en esa época que le mencionamos. Pero este título en particular de Black Mirror salió ya cuando el género prácticamente estaba en caída, es decir, no había mucha gente interesada. Este es un desarrollo de de una empresa, si no estoy mal, europea, Sí, y ellos trabajaban checa. en varios. Sí, Juanse se hizo una buena investigación, ahí puso sus datos del desarrollador e incluso tenía su propio motor gráfico. sí, exacto. Y la trama gira alrededor de un personaje que se llama Samuel Gordon, que es un miembro de una familia, de la familia Gordon, que vuelve a una mansión, que es la que se llama la mansión Black Mirror, porque muere un familiar de ellos. Y pues lo que vamos aprendiendo es acerca del pasado de la familia, los secretos de la mansión, por qué murió nuestro abuelo, que es el familiar y pues hay un pasado trágico y todo el tema. Mecánicamente, pues es un juego muy similar a los títulos que ya les hemos mencionado. Eh, no hay mucho que destacar en cuanto a la parte mecánica. El tema es que hay como varios acertijos, o sea, incorporaron algo de esos elementos de acertijo, pues que antes eran, oiga, hágale clic con todo a todo. Aquí hay un par de como de acertijos de no solamente mezclemos unas cositas aquí, sino que hay como que resolver algunas cosas individualmente. Y como menciona Víctor, tenían su propio mentor gráfico, y lo que hicieron fue que utilizaron ese mismo para lanzar varias aventuras gráficas, como quien dice, no vamos a permitir que el género muera. Y lo que nos dice nuestro invitado es que es un título que vale la pena probar, pero pues está lejos de los mejores juegos de aventura gráfica que pues todos recordamos con cariño Sí, de Black una Mirror, década anterior. y aparte también nos menciona que lo pueden conseguir en una versión renovada en Steam, entonces no es muy difícil de probar. Además, como que según entiendo, alaba mucho esa ambientación como lúgubre y oscura, porque aparte del misterio de la muerte, como que también hay otro tema aquí oscuro detrás de la mansión y de la familia. Y ese de Black Mirror para PC. Bien, pasémonos entonces al siguiente. Este lo trajo usted, ¿cierto? Sí, señor, yo sigo con mi tanda de juegos de títulos de arcade, a pesar de que el título de este juego en particular tuvo versiones para otras plataformas. Es un juego que se llama POW, Prisoners of War, POW. Es un juego desarrollado por SNK que salió por allá en el año 1988, y es uno de los experimentos que trató de hacer SNK como de expandir los géneros en los que tenía participación.
SNK hasta ese momento, pues primero no habían lanzado todavía juegos de peleas como tal, entonces pues todavía no era la SNK que conocemos de Samurai Shodown, King of Fighters y ese tipo, Art of Fighting y todo ese tipo de cosas, sino que era la SNK original que trabajaba más como en juegos de plataformas y acción o en juegos de disparos. Yo ya he reseñado varios como TNK3, como ¿cómo se llama? Ikari Warriors, ese tipo de juegos más de disparos, de scroll vertical. Y aquí lo que dijeron es, no, venga, lo que está en este momento en boga, lo que es muy popular en este momento, son los juegos de beat'em up. El estilo Doble Dragón, que en ese momento ya era muy popular. Ya estaban los demos de Final Fight, o sea, habían muchos títulos de ese estilo de, hey, enfrentémonos contra todo el mundo, que estaban siendo bastante populares y ellos querían como un pedazo de la torta y sacaron este Poe Prisoner of War. Entonces aquí lo que tratamos es que tenemos dos prisioneros de guerra que ellos solitos se escapan y ellos solitos, mejor dicho, acaban con todo el ejército. No parece que fueran prisioneros de nada porque pues ellos acaban con literal todo el ejército que los está tratando de detener. Y es un juego de beat'em up que no funciona muy bien porque le faltan como elementos básicos. O sea, yo vi unos videos estaba la verdad el video sobre juegos de peleas, pero me explicaron unos conceptos que son muy importantes que aplican para los juegos de beat'em up. ¿Qué hace diferente un juego de beat'em up a un juego de peleas? Y es, por ejemplo, los frames de recuperación, que es ese momento en que le pegamos al enemigo y el enemigo no puede responder. Eso en un juego de peleas es normalmente muy balanceado para que pues se den uno a uno, pero en un juego de beat'em up no debe ser balanceado porque los enemigos tienen que estar algún momento como detenidos para que yo pueda enfrentarme a bastantes al mismo tiempo. Y este juego tiene muchos de esos problemas, que no está como bien balanceado en ese elemento, entonces yo les pego, pero ellos también me pueden seguir pegando a mí. Dos enemigos prácticamente me pueden acabar, en cualquier descuido me pueden volver puré. Gráficamente sí es muy bonito, es muy impresionante. El sonido también es bastante decente. Hay una mecánica muy interesante como por ejemplo poder utilizar armas, que ese era como el conocimiento que traía SNK. Entonces hay algunos enemigos que botan metralletas y uno las puede utilizar y pues es muy entretenido, pero tienen balas muy limitadas. El juego para dos pues se siente mucho mejor, es mucho más entretenido, pero eso implicaba en su momento gastar el doble de monedas. Y el título se nota que al final la curva de dificultad está también como desbalanceada, como oiga, venga, le vamos a dejar el primer mundo como barato, pero de ahí en adelante, hermano, bájese del bus porque le va a tener que meter monedas y monedas y monedas y monedas. Entonces es un juego que llega a ser entretenido, pero pues comparado con otros juegos de beat'em up de la época, no les da la talla. Es un buen experimento. Sí, Poe Prisoners of War. ¿Este se consigue fácilmente? En la colección que sacó SNK del 40 aniversario, el juego está incluido y ellos sacaron una versión para NES, que es una versión mixta porque visualmente pues es muy inferior, no soporta a dos jugadores, pero está mucho mejor balanceado. Entonces de pronto muchas personas vayan a terminar conociendo esa versión de NES, que puede decirse que no es tampoco muy buena, pero pues en algunos aspectos, como por ejemplo la jugabilidad, es superior. Y además de esa versión de la compilación de SNK, no conozco otras formas así como sencillas de jugarlo. Poe Prisoner of War, entonces. Y yo paso entonces, también hicimos una seguidilla de juegos de arcade y de beat'em ups, ¿no? El siguiente lo traje yo, es una reseña que escribí con motivo de que me regalaron la colección de beat'em ups de Capcom. Belt Collection, creo que es que se llama algo así. Capcom Beat'em Up Collection. Ajá, y dentro de ellas venía un juego que quise probar desde que era niño, que se llama Captain Commando.
Se suponía que era como la cara de Capcom, porque Captain Comando así, si yo cojo la primera partecita, entonces da Capcom, pero no progresó mucho la idea, era como una broma interna también que tenía la misma desarrolladora, pero no logró. El personaje, de hecho, sí aparecía en todos los manuales de los juegos de Nintendo o de los juegos que Capcom lanzó para la NES en América. Entonces siempre había una página en que aparecía el Capitán Comando, que era con una pinta bastante diferente a la del juego, y él era el que nos daba alguna guía o algún tip o alguna, entonces esa era la mascota oficial, pero pues eso estamos hablando del 87, 88, y juego como tal no había. Uno decía, la mascota de Capcom es Mega Man, pero no. Mega Man. Para mí era Mega Man cuando era en la época del NES y ya cuando era el arcade, pues cualquier cosa de Street Fighter. Sí, pero este título salió en el 89, varios años después de los primeros Ujú. manuales de NES que traían el personaje. Como decíamos, es un beat'em up con un corte futurista. Este juego vino después de los Final Fight, entonces ya Capcom tenía una experiencia desarrollando juegos beat'em up de muy buena factura. Entonces este realmente es un buen juego. Cumple con todos los conceptos de estos juegos beat'em up, es decir, tengo varios personajes. Hay una versión para Super Nintendo, la versión arcade. Tú puedes tener 4 personajes, la versión de Super Nintendo son solo 2. El diseño de los personajes es muy atractivo, entonces porque Capitán Comando se parece un poco como, qué sé yo, a... Un policía como de unas series de Silver Riders de Sí, es como un policía o me recuerda a... ¿Cómo se llama este de los X-Men que lanza por los ojos? Cíclope. Ese, ajá, como su traje se parece un poco a él y hay una momia que aparte es ninja y hay un bebé que es súper dotado y tiene un traje armado y hay otro ninja aparte también que se desaparece. Es bastante colorido, la animación de los personajes principales es muy buena, es muy cortito. 30 minutos tal vez me gasté. Tiene el problema de que es muy repetitivo y que el cambio de los niveles muchas veces en estos juegos como que se buscan cualquier excusa para cambiar el ambiente. Aquí se sintió un poquito así. Queda bien, funciona, son bonitos. No es el mejor beat'em up de Capcom en este momento, pero pues estamos hablando de una de las compañías que hizo muchos juegos de este estilo y de muy alto nivel. Pero es bien divertido, se consigue muy fácilmente porque aparte Capcom también lo ha puesto no solo en su colección de beat'em ups, sino que también se vende en el Arcade Stadium, que es como una plataforma digital que hay en diferentes consolas. Ya prácticamente están todas las consolas en donde puedes comprar individualmente el juego que quieras, entonces también está allí. Recomendable Captain Commando. Este vale la pena probarlo. Yo creo que mucho más que de los juegos anteriores que hemos mencionado, sin ser el mejor, sí puede dar unos ratos divertidos. Yo personalmente le habría dado una nota un poquito más alta, pero pues si ustedes quieren estar en acuerdo o en desacuerdo, los invitamos a que lean la reseña en la página web www.cronicasgumbo.com y a ver si ustedes Perfecto. apoyan o no apoyan la calificación final que le dio Víctor a este título. El siguiente juego es una reseña también de Juanse, que ha estado bastante activo dentro, como uno de nuestros invitados, uno de nuestros escritores invitados en la página. Sí, se devolvió a los años de en que yo era apenas un pequeño niño. Pero pues es un juego que sí probé en su momento cuando ya tuve un Atari 2600 en la época en que todavía regalaban Atari 2600 a pesar de que ya la tecnología había pasado, ya era obsoleta en muchas partes. Aquí en Latinoamérica todo eso nos llegó muy tarde. Estoy hablando de un juego que se llama Sea Quest, que fue lanzado en 1983 por Activision. Activision, si ustedes no la conocen muy bien, es una empresa que nació de un equipo de desarrollo que trabajaba para Atari para desarrollar juegos directamente para la consola, pero que están aburridos porque Atari nunca les daba crédito. Es decir, en ninguna parte dentro del juego decía creado por Pepito. Y en ese momento los juegos eran creados por Pepito y Pepito solamente. O sea, una persona se encargaba de todo.
Cuando mucho eran un equipo de 2 personas, pero eso ya era bastante extraño. Entonces estas personas decían, oiga, yo estoy haciendo todo el trabajo, sí me están pagando bien, pero yo quiero también algo de crédito, quiero que la gente me reconozca, quieren que sepan quién hizo ese juego. Y Atari les dijo no, entonces ellos dijeron, ahora entonces vamos a montar uno de los más conocidos, montamos una empresa que se llama Activision. Y esa ventaja les permitió que, como ellos conocían el hardware al derecho y al revés, desarrollaron uno de los mejores juegos que tiene la plataforma. En este caso en particular, el Sea Quest, que fue lanzado en el 83, cuando estaban a punto de irse muy al papayo toda Todas la las industria de consolas los de videojuegos videojuegos. en ese momento, porque ya estaban lanzando mucha mugrecita por aquí y por allá. Pero este título igual alcanzó a vender bastante bien. Es bastante sencillo, pues por la época en la que le estoy mencionando. Controlamos un submarino y nuestra misión es rescatar unos buzos que están recogiendo un tesoro en el fondo del mar y estos son atacados por otros submarinos y por tiburones. Entonces nuestra misión es con este submarino ir hasta la parte inferior, rescatar los buzos y a medida que rescatamos los buzos los vamos subiendo a la superficie y con eso nos van dando puntos. Es uno de estos juegos de dar puntos y puntos y puntos y puntos. Entonces, pues hay que controlar una barra de oxígeno para saber, porque no podemos pasar por demasiado tiempo debajo del agua. Tenemos que ir a recuperarnos, tenemos que ir rescatando a los buzos y pues es solamente hacer puntos, pero el juego está muy bien diseñado, es muy entretenido. Hay que... Sí, incluso resiste el paso del tiempo. Actualmente lo puedes tomar y divertirte unos minutos sin ningún detrimento. Es un juego enfocado a que sea divertido. Sí, y hay que mencionar que como les decía, que ellos conocían bastante bien el hardware y a pesar de que es un juego que, por así decirlo, tiene bastantes cosas en movimiento, funciona bastante bien. No tiene ese problema del flickering, que era ese efecto que había en los primeros cartuchos grandes de Atari, que los sprites parpadean y que puede volverse bastante molesto. Esto no, es bastante fluido, es bastante elegante en su diseño, con un par de tonos de azul que diferencian o sea, hacen la diferencia, todo en una sola pantalla. Muy competente la verdad. Es una reseña entonces que nos escribió Juan C. Gómez y es un juego bastante recomendado, sobre todo ahora que conseguir esos títulos en colecciones, en consolas virtuales, en paquetes, en emuladores, en cualquier cantidad de plataformas están disponibles esos juegos de Atari 2600. Esto pues nos va a gastar un par de minutos, hacemos una cantidad de puntos y podemos pasárselo a un amigo para tratar de competir oiga, yo hago más puntos que usted. Correcto. SeaQuest, muchas gracias, Juanse. Atari 2600. Nos fuimos bien atrás en el tiempo. Volvamos un poquito más. No, también se seguimos lejos. El siguiente juego es uno que recuerdo con algo no sé si gusto, más como morbo. Lethal Enforcers Lethal Enforcers de Arcade. Sí, señor, ese fue lanzado en 1992 por Konami y era uno de esos juegos de light gun, de pistolitas de dispararle a la pantalla. A la pantalla. Y tenía pues varias particularidades. El primero pues es que las pistolitas eran unos revólveres bastante, entre comillas, realistas, pero unos tonos pastel completamente ridículos. Eran celestitos y rosaditos. Uno para 2 jugadores. Y era un título que utilizaba el sistema de gráficas digitalizadas, que se volvió popular gracias a juegos como Mortal Kombat, Pit Fighter y similares. Entonces lo que hacía uno era simplemente apuntar a la pantalla y disparar a los enemigos, evitar a los rehenes y para recargar utilizaba un sistema muy interesante y es que no recargaba automáticamente sino que tenía uno que disparar fuera de la pantalla. Entonces el juego, la estrategia dentro del juego era saber cuándo recargar porque prácticamente todos los enemigos se morían de un solo disparo, pero pues uno también tenía poquita vida. Entonces cada moneda le daba a uno 3 o 5 vidas, dependiendo cómo la configurara el dueño del local. Y esa era la jugada, disparar por fuera de la pantalla cuando tuviera un instante muerto
para poder seguir eliminando a los enemigos. Tenía unos 6 balas en su revólver normal y habían armas especiales que se podían recuperar. Al principio del juego estaba como bien balanceadito, es decir, uno puede avanzar bastante con una sola moneda, y al final se iba poniendo bien pesada la cosa porque los enemigos se volvían agresivos, los ocultaban mucho dentro de la pantalla, los jefes, habían jefes al final de cada nivel y eran también bastante complicaditos, le disparaban a uno muchas cosas que uno podía dispararles a su vez, pero era un juego bastante competente. Y este juego se volvió muy famoso porque fue uno de los 3 títulos que utilizaron en las sesiones del Congreso de los Estados Unidos cuando estaban discutiendo acerca de la violencia en los videojuegos. Los 3 juegos que llevaron fueron Mortal Kombat 1, Lethal Enforcers y Night Trap. Que no sé por qué Night Trap, pero Night Trap. En alguna otra oportunidad. Por lo que tienes las escenas reales y pasa lo del tema de que se mueren las porristas, bueno, esas cosas. Ese era el morbo también de este juego, porque recuerdo que en algunas escenas aparecían como las rehenes eran muchachas, entonces mira, es que le están, mira la muchacha y no sé qué, pero es realmente... Era más por el arma, el modelo del arma era muy realista, sí. Era un revólver, como si un revólver .38 de verdad, solamente que color pastel. Y el juego no solamente estaba disponible para arcade, también llegó para las consolas de mesa, y para las consolas venía con su light gun que también lucía como el mismo revólver de los arcade. De hecho, se podía pedir directamente con Konami una segunda arma para jugarlo de a 2 en la casa, y esa versión, o sea, esa segunda arma es carísima porque como solamente se podía pedir directamente con Konami en esa época, y después vino la controversia y eso valía pues una buena cantidad de dinero, muy pocas personas la compraron en su momento, y ahora tener esa arma rosada, que era el segundo control, es súper caro. El juego como tal, pues la verdad no está disponible en muchas plataformas, de hecho, pues en su momento estuvo disponible en varias partes, pero pues conseguir esos juegos que tienen accesorios especiales es bastante costoso, y jugarlo en emulador a veces no es la misma sensación, porque es más como para los que utilizan PC, mouse, utilizar el mouse, pero no es lo mismo, uno no se mueve igual de rápido con el mouse, a pesar de que uno es bastante rápido. Entonces la sensación se siente un poquito diferente, pero para los que pudimos jugarlo en su momento, un juego bastante entretenido, Lethal Enforcers para arcade. Correcto. Y vamos a cerrar entonces esta parte para que recordarles, visiten nuestra página www.cronicasgumba.com. Encuentran escritos más extendidos, con más datos de esto que estamos hablando ahora, y también el acceso a nuestros podcasts como están escuchando. Los voy a dejar escuchando una canción que se llama Moonlight Temptation, de un juego que se llama Bloodstained Curse of the Moon. Si les parece conocida, ya les voy a explicar por qué. Bien, en esta entrega del podcast 130 de Crónicas Gumba, el que encuentran en @crónicasgumba, en Twitter, en Facebook, en Instagram, está en las plataformas de descarga de podcast que ustedes manejen. Si nos falta alguna, nos avisan, por favor. Y nos sirve un montón si se suscriben o si se les dan el follow, porque pues con eso se enteran ustedes cuando lanzamos podcast nuevos, y también nos da mayor visibilidad dentro de la plataforma que ustedes usen, la que sea. Listo. En este podcast 130, recuerden, traemos temas un poco más abiertos. Entonces decidimos agrupar juegos más, no sé si más pequeños o sencillamente juegos que no queremos llevar a un podcast como juegos completos, o
llevar o escribir alguna reseña, puede ser porque no sea un juego de pronto tan viejo. Son esos juegos que están en el limbo, que son juegos lo suficientemente viejos como para no entrar al podcast, pero lo suficientemente nuevos para no ser retro, pero lo suficientemente pequeños como para no gastarles un podcast completo. Esos son esos juegos que personalmente para mí se quedan en el limbo. Yo los juego porque los tengo pendientes, me llamaron mucho la atención en algún momento, pero cuando los estamos evaluando para qué los vamos a llevar, en cuándo los vamos a hablar, siempre, no, para después, hasta que finalmente, ¿saben qué? Mejor llevémoslo en nuestros podcasts de Bitácora. Perfecto. Entonces cada uno de nosotros trajo 2 juegos, ¿cierto? 2 juegos, sí señor. Listo. ¿Quieres empezar, César, con uno de los que traes para comentarnos cómo te fue? Listo. Voy a mencionar los míos o en el orden en que salieron. El primer título es un juego que se llama The Mummy Demastered, que fue lanzado para PC, PlayStation 4, Xbox One, Switch, Amazon Luna en octubre del 2017. Fue desarrollado por una empresa que es una amiga de la casa que se llama WayForward Games. Uh-huh. WayForward Technologies, siempre se me olvida. Y pues es un juego raro y bueno. Es un juego raro porque está basado en una franquicia que es una película que le fue bastante mal en cines que se llama The Mummy. Era una película de, entre comillas, terror, más como de terror-acción. Sí, no confundirse con la de Brendan Fraser, que se llamaba. Sí, que salió en los 90s. No, esta es la que es protagonizada por Tom Cruise. Ajá, correcto. Esa es la protagonizada por Tom Cruise y era la encargada de dar inicio al universo cinemático de las películas de terror. Entonces la idea era que iban a unir a los personajes de la momia y del Drácula y Frankenstein y todos esos personajes que tienen la licencia, creo que es Paramount el dueño de esas licencias, y los iban a lanzar así como los Avengers, pero pues el universo oscuro de esta compañía de cine. Y The Mummy era la encargada de arrancar el ciclo. Le fue bastante mal, pero ellos decidieron contratar a una de estas empresas que trabaja a destajo como WayForward Technologies para hacer un jueguito de un presupuesto más pequeño que se pudiera lanzar más o menos al tiempo con la película y el resultado fue muy bueno. Este es un juego pero que tampoco fue muy conocido. Precisamente porque la franquicia no le dio para dónde. Porque pues uno dice, oiga, si es que es que vamos a sacar una película Star Wars y el juego es malísimo, pero es que es Star Wars. Si por el otro lado vamos a lanzar, no sé, Napoleon Dynamite, vamos a lanzar el juego de Napoleon Dynamite, la película es buena, pero es muy desconocida, entonces pues las ventas representan el tamaño del público que atrapó la película. El juego es un título de Metroid, o sea, es Metroid con pixel art en 2D. La idea es que somos un miembro de esta organización que que iba a ser el hilo conductor de esa historia, que siempre se me olvida el nombre, pero pues la idea es que nosotros vamos a trabajar con esta organización que es los que saben qué es lo que está pasando con esta momia y todo el cuento. Entonces nosotros somos un soldado de ese grupo y lo que vamos es explorando diferentes áreas porque la momia escapó y tenemos que ayudar a atraparla. Y pues ellos juegan precisamente con que son uno de esos soldados. Entonces si morimos, simplemente se murió nuestro personaje y nos dan un personaje nuevo y todo lo que exploramos ya quedó explorado y todos los objetos que conseguimos los tiene el cuerpo de nuestro soldado por allá donde haya quedado. Entonces tenemos que llegar hasta allá con nuestro nuevo personaje para recuperar todos esos elementos y poder continuar la investigación. Pero es un juego puro y duro de Metroid, no Metroidvania porque no hay experiencia, no hay subir de nivel, es solamente Metroid, disparar, saltar, coger objetos, buscar habilidades nuevas para poder acceder a nuevas áreas.
Es relativamente corto, yo diría que unas 5 a 7 horas de juego, pero es muy entretenido. Va bastante recomendado a todos los que les gusta este título de Metroid. Se consigue relativamente económico en formato digital en todas las plataformas que les mencioné. Y lanzaron una versión física que sí es un poquito más costosa porque fue un limited run que se lanzó para Switch y para PlayStation 4. Así fue que yo jugué en PlayStation 4. Funciona bastante bien, los controles responden muy bien. El área que hay que explorar es bastante está bien diseñada, las armas, las expansiones llegan a tiempo, no se siente demasiado extenso, eso que los alargan y le toca volverse. Hay formas de viajar rápidamente entre las áreas, hay buenos puntos, hay buena separación de puntos de guardado, la dificultad está bastante balanceada. A mí me pareció un muy buen título estilo Metroid. Es The Mummy. The Mummy Demastered. Ese Demastered es porque, por ese tema de que todas las gráficas son como, estamos hablando como si fueran más o menos de 16 bits. Ok, entonces, ¿me toca a mí? Sí, señor, le corresponde el siguiente a usted. Bien, mi juego es también un juego relativamente pequeño, con un diseño gráfico muy bonito. Se llama Far Long Sails. Es un juego de acertijos en donde vamos en una especie de... ¿cómo lo digo? Es como una carreta en movimiento, pero que se mueve con unas velas o con una caldera. Es Y como, nuestro es como un personaje barco sobre tierra, ¿no? eso, algo así. Pero tiene unas ruedas y va sobre esas ruedas, pero medio se va arrastrando también al frente. Solo tiene un eje muy grande. Nosotros controlamos a un personaje pequeñito que está dentro de este vehículo y debemos ir modificando, digamos que si hay mucho viento, izar las velas o parar para recoger combustible para ponerle a la caldera. Si la caldera se recalienta, estarle ventilando para que no tengamos una explosión, cosas así. Y nuestro objetivo es avanzar lo más que podamos con este vehículo. Se convierte en un juego de acertijos pues porque hay obstáculos en nuestro camino, hay tormentas, hay edificios que tenemos que ver cómo hacemos atravesar nuestra barca de un lado al otro. No es muy largo, es un juego de tal vez de 3 a 5 horas dependiendo de la habilidad que tengas en el género, pero el aspecto gráfico y toda la parte artística está muy bien hecha. Es un dibujo un juego no con estética de 16 bits como el que comentabas ahorita, no pixel art, es dibujado, pero con modelos muy sencillos, poligonales muy sencillos, sobre el cual está hecho el dibujo y la pintura, parece todo hecho en pintura. Tiene algún tipo de mensaje emocional también al fin, es bonito, es de estos juegos que terminas y te quedas viendo los créditos y viendo el paisaje de fondo, entonces lo puedo recomendar bastante si te gustan este tipo de juegos de acertijos. De hecho, se ganó premios por narrativa en videojuegos, se ganó algunas nominaciones por el estilo artístico y por el diseño de los acertijos. Y como no es muy largo, pues no tiene, digamos que tampoco mucha... no es muy difícil pues engancharte y terminarlo. Se me olvidó comentarles, este juego salió en mayo, originalmente salió para PC en 2018, pero tiene versiones que salieron en 2019 para prácticamente todo. Entonces está en Play 4, está en Xbox, está en Switch. Entonces lo puedes probar en muchas partes. Creo que tiene también unas versiones para celular. No se me le extraño, yo recuerdo que este también lo lanzaron en una versión de esas limitadas, pero no alcancé a echarle mano porque la verdad sí se veía muy interesante todo el tema de la historia, pero mecánicamente como que yo veía los trailers y no me terminaba de convencer. Sí, es el tema de que se ve el personaje ahí pequeñito y hay que estar corriendo de un lado al otro como administrando tu barco. Si eso te gusta, es bien divertido. No, de hecho, en general yo lo recomiendo a cualquier persona porque no es un juego difícil y el juego te ayuda. Si acaso te llegas a trabar por algún motivo, hay saves continuos, entonces te devuelves un poquito y lo vuelves a intentar, no es muy complicado. Tiene una secuela, Far Changing Tides, pero desafortunadamente no tuvo como el mismo reconocimiento del primero. Entonces el recomendado pues, es Far Long Sails. El segundo dicen que tiene una duración mayor, le trataron de dar un alcance mayor, pero no le variaron esa base jugable.
Entonces ya se pierde como la gracia o la novedad de este juego cortico, muy entrañable, muy bonito. Far Lone Sails. ¿Cuál es tu segundo juego? Tercero del día. Listo. Mi segundo juego fue lanzado en mayo 24 del 2018, también para prácticamente todo lo que existía en ese momento en el mercado. Hay versiones para Microsoft Windows, para Nintendo 3DS, Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation Vita y Xbox One. El juego se llama Bloodstained Curse of the Moon. La historia de este juego es bastante particular porque el título empezó como un stretch goal, como una meta adicional dentro del Kickstarter que se hizo para el lanzamiento de Bloodstained Ritual of the Night. De ese juego ya hablamos en un podcast anterior, que era este juego que produjo Igarashi, que es uno de los eh, papás de los estilos de juego de Castlevania Symphony of the Night, de los juegos que salieron para Game Boy Advance de estilos similares, de los Castlevanias que salieron para Nintendo DS de estilos similares, que esencialmente mezclan mecánicas de dos títulos, de Castlevania y de Metroid, y que popularmente se conocen como Metroidvanias. Igarashi le dice Igabanias porque él dice yo soy el papá de esta cosa. El punto es que dentro de las metas que se pusieron para el Kickstarter dijeron, oye, vamos a lanzar un jueguito basado en esta nueva licencia que va a ser de estética y de jugabilidad retro, como un Castlevania de los viejitos viejitos. El equipo en ese momento no tenía el tiempo ni la capacidad para hacer ese juego, entonces lo que hicieron fue que subcontrataron a una empresa que se llama Inti Creates para que desarrollara el juego. Inti Creates ya habían trabajado en varias oportunidades con desarrollos de este estilo. Ellos fueron los que trabajaron con Capcom, por ejemplo, en los juegos de Mega Man Zero. Y les dijeron, no, bueno, vamos a hacer un juego de Castlevania. ¿De qué estilo? 8 bits. ¿Basado en qué? Basado en Castlevania 3, Dracula's Curse. Y tal cual, en 6 meses desarrollaron este juego, lo lanzaron, lo dieron a todos, por lo menos a todos los que pagaron el juego completo del proyecto de Kickstarter, pero adicionalmente lo lanzaron por aparte, en esta fecha que les menciono, en mayo del 2018, y es tal cual lo prometieron. Es un juego muy muy similar a Castlevania 3. Controlamos a uno de los personajes que aparece en el juego de Bloodstained Ritual of the Night, pero no a la misma protagonista, no a Miriam, que era el personaje, sino a Zangetsu, que es un espadachín. Y el juego se desarrolla muy al estilo de Castlevania, vamos avanzando, saltando, lanzando golpes, tenemos habilidades especiales que nos consumen magia, que podemos ir recuperando. El juego también en las primeras misiones nos permite rescatar o ayudar a otros personajes, y si los hacemos nuestros amigos podemos intercambiar con ellos. La trama se concentra en este personaje que les digo que es Zangetsu, que tiene una maldición, y uno pues lo el juego tiene muchos finales. Eso es uno de los puntos más interesantes. Porque el juego realmente se puede terminar en más o menos 40 minutos, una hora, dependiendo de su habilidad con el juego. Y el tema es que también tiene un modo clásico. En el modo clásico nos hacen el daño normal y cada vez que nos golpean el personaje cae hacia atrás, como en los Castlevania de vieja data. O tiene un modo casual, que es o medio sencillo, que lo que hace es que nos reduce el daño que nos hacen y el personaje no tiene knockback, no tiene caída hacia atrás. Entonces eso facilita bastante el juego y eso les permite avanzar de manera mucho más rápida. Y hay muchísimos finales con base en lo que nosotros decidamos hacer con esos personajes adicionales que nos vamos encontrando. Porque si yo los uno a mi grupo, yo puedo intercambiar con ellos, pero si decido no unirlos al grupo, sino matarlos, gano los poderes que ellos me dan. O si decido ignorarlos, me dan también otro final. Entonces el juego tiene muchísima rejugabilidad. Son
lo que le digo, runs más o menos de 1 hora para pasarlo completo, pero pues hay como 7 finales diferentes. Entonces es muy entretenido y cada personaje tiene sus propias habilidades. Entonces Zangetsu trae una espadita, Miriam puede barrerse por debajo, entonces tiene acceso a otras cosas. Otro personaje puede convertirse en murciélago, entonces puede volar y atravesar unos espacios. Otro personaje tiene una barrera de invincibilidad. Entonces son muy variados, es muy entretenido y quedó bastante bien hecho para hacerlo tan rápido y pues como parte de un stretch goal. Ujú. Yo lo jugué en la versión física que salió para un Limited Run, pero también pues está en formato digital en todas las plataformas que le mencioné y se consigue muy económico y hay una segunda parte. Normalmente se consigue el Sí. bundle bastante económico y la verdad no he jugado la segunda parte como para decirles, oiga, es bueno, es malo, es mejor, lo que sea. Pero solamente por este valdría la pena que le echen una mirada, sobre todo si son amigos de todo este tema retro. La música obviamente trae composiciones de los compositores clásicos de Castlevania que trabajaron en Bloodstained y a veces son arreglos en 8 bits o en chiptune de esas canciones. Por eso esa música que les sonó al principio de esta tanda se darán cuenta que es muy parecida a otras canciones de esa franquicia. Y si les gustan tanto como a mí, pues eso solamente por eso les va a encantar. Bloodstained Curse of the Moon. Listo, ¿termino yo entonces? Sí, señor. ¿Cuál es su último juego? ¿Con cuál cerramos esta tanda? Bien, yo voy a cerrar con un juego que se llama Dicey Dungeons, que fue una sorpresa agradable. Siguiendo la temática que tenemos el día de hoy, son jueguitos más bien cortos, lo puedes terminar muy rápidamente, es cuestión de 1 horita o algo así. Y es un roguelike de dados y como de cartas, más o menos. Es un juego unipersonal, se lanzó en Eso juegas, 2019. eso suena peligroso, esa combinación. Sí, se lanzó en 2019 y está en muchas partes, está en Switch, en Xbox One, en celulares, está en PC. Básicamente el concepto es que tienes, la historia está muy, muy integrada, muy bonita porque se supone que tú estás jugando contra la señora Suerte y es una señora que tiene ganas de divertirse, entonces lo que hace es que llama a unos daditos. La gracia es que ese dadito está vivo y es una clase como un caballero o un mago o cosas así. Y según su clase, él tiene que surcar unos calabozos, que básicamente es un tablero en donde ves puntos por donde él va avanzando, enfrentándose a enemigos. Y el enfrentamiento básicamente es lanzar dados y según el número de puntos que salga, tu personaje tiene unas carticas, gastas los puntos en esas cartas para lanzar los ataques o las defensas o las curaciones. Y la idea es atravesar todos los calabozos hasta llegar al final. Cuando llegas al final, entonces te felicita la señora Suerte y dice, ay, te voy a regalar algo y casi siempre nos toma el pelo. Pero pues esa es como la gracia de ir ganando mejoras para el dado, desbloqueando nuevos calabozos, desbloqueando nuevos dados con nuevas clases. Entonces hay unas muy locas como un robot. Entonces ya el robot no es solo sumar puntos, sino que es como tienes una barra que se va llenando a punta de esos punticos y si cae en el rango adecuado, entonces lanzas el ataque que tiene el robot. Me pareció muy inventivo, muy divertido, cortito. El estilo gráfico es muy cartoon, entonces los daditos están así como dibujados a mano con ojitos y por ejemplo el guerrero va corriendo con una espada para todos lados como loco y el que es el robot entonces camina como un cubito saltando. Es sencillo pero muy efectivo y es de estos juegos que estoy tomando para sesiones cortitas. Cuando tengo algo de tiempo, entonces lo pongo, juego un ratico, me divierto y voy así avanzándolo. Dicey ¿Dónde Dungeons. va el tema del roguelike? O sea, El si tema del roguelite perdemos es que si pierdes en algún punto del calabozo, entonces sale la dama suerte, se burla de ti y dices, bueno, adiós. Ahora tenemos a otro hermanito, entonces sale otro dadito y vuelves a empezar. Ah, listo. ¿Y como cuánto se puede tardar Una sesioncita, partidas? un calabozo lo puedes pasar en minutos, o sea, como te digo, unos 10, 20, no, un poquito más, de pronto unos 20 minutos. Y ya si quieres pasarlo todo, entonces pasas todos los niveles de calabozo de cada uno de los dados
ahí sí pues ya te puedes tardar un poco más, pero con unas 4 o 5 horas lo puedes pasar completo. Si te va bien, no deja de ser un roguelite, entonces puede en alguna ocasión salirte cartas que no te, poderes que no te funcionan muy bien con el tipo de calabozo. A mí me pasó de hecho alguna vez, estaba muy bien con mi maguito y de pronto me salió un enemigo que era justo invulnerable a las cartas del elemento que tenía mi maguito. Entonces, pues no, ni modo, perdí. Vuelve a empezar. ¿Pero en qué plataformas está? Yo lo jugué en Switch, pero también está en PC, en Xbox, los Xbox en general y Android. Listo. Y con este jueguito, entonces cerramos nuestra tanda de micro reseñas, ¿podemos llamarlas de alguna forma? Sí, juegos cortos. Sí. Y le vamos a dar, antes de despedirnos, les vamos a dejar un servicio social, uno de esos avisos de parroquiales. A partir de, yo creo que el mes de septiembre, vamos a estar implementando unos cambios en nuestra página web que pueden visitar en www.cronicasgumba.com. Estamos tratando de hacer un cambio en el estilo, en el diseño del fondo de la página, y esta pues es un trabajo en construcción, entonces ahí nos perdonarán si se ve un poquito machaco aquí, si se ve un poquito feo allá. La idea es que estamos tratando también de volver a activar la publicidad sobre la página, porque nosotros perdimos ese servicio con Google y siempre que les decimos, oiga, evalúe nuestra página, ellos nos dicen, no, el diseño tiene un problema de algo. Y entonces definitivamente dijimos, bueno, listo, entonces aprovechemos, actualicemos el diseño, pero pues como nosotros no tenemos tanto tiempo libre, nos va a tocar jugar con esas cosas. Listo, entonces este mes, en el mes de septiembre van a haber cambios constantes en la página. Si algo se ve muy feo nos avisan, pero también pedimos disculpas porque pues esas obras en construir. Víctor sabe cómo es reconstruir algo de cero y que interrumpirle el normal comportamiento a las cosas. Sí, entonces invitados para que nos den sus opiniones y muchísimas gracias por haber estado el día de hoy con nosotros. Nos despedimos, don César. ¿Dónde lo encuentran? En @Flagstad, un saludo para todos. Y a mí me encuentran en @Vedalos y nuestra página en @Crónicas Gumba. Muchas gracias por escucharnos el día que haya sido hoy.